Hola jóvenes, buen día. En este video tutorial vamos a realizar el análisis de un circuito combinado, es decir, un circuito con resistencias en series y paralelo. Y el análisis y el circuito que vamos a analizar es este que tenemos aquí, que en principio podría verse un tanto complicado, pero vamos a ver que si lo vamos separando o analizando poco a poco, no va a estar tan difícil de resolver. En este ejemplo solo nos preocupa encontrar la resistencia equivalente. Y lo primero que vamos a hacer es algo similar al ejemplo anterior, identificar aquellas resistencias que estén en serie o paralelo de manera inmediata. En este caso vamos a empezar por la derecha y acuérdense que para resistores en serie la corriente que pasa por un resistor es la misma que pasa a través de los otros resistores, en este caso estas dos. Es decir, la resistencia de 10 ohms y la resistencia de 12 ohms están en serie, porque solamente hay un camino por el cual puede circular la corriente entre estas dos resistencias. Entonces calculemos la resistencia equivalente para esas dos y lo vamos a hacer aquí. La resistencia equivalente sería igual a la resistencia 8 más la resistencia 10 y esto es igual a 12 ohms. Entonces el siguiente circuito, estas dos se sustituirían por una sola resistencia. Ahora concentrémonos en este punto que está aquí y este punto que está acá. Estos son nodos del circuito. Este es un nodo, este es el otro nodo. Y si se dan cuenta, la resistencia que acabamos de calcular de 12 ohms está unida en el mismo nodo que la resistencia de 6 ohms. Y al final se vuelven a encontrar esas dos resistencias con este nodo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas resistencias de la resistencia de 9 ohms con la resistencia de 12 ohms que acabamos de encontrar están en paralelo. Por lo tanto, podemos calcular la resistencia equivalente para esas dos resistores. Es decir, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 9 más 1 entre la resistencia que acabamos de encontrar. Vamos a llamarle la resistencia de 12 y eso es igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 12. Y esto es igual a un cuarto, que es 0.25. No se nos olvide tomar el recíproco y por lo tanto la resistencia equivalente es de 4 ohms. ¿Qué significa? Primero quitamos estas dos, las sustituimos por una de 12 ohms. Esa de 12 ohms está en paralelo con la de 6 ohms. Calculamos la resistencia equivalente de estas dos en paralelo y nos da 4 ohms. Entonces en el siguiente circuito voy a sustituir esas resistencias por la resistencia equivalente. Entonces ahora pasamos a analizar el siguiente circuito. Recordemos que estas dos están en serie, me dio 12 ohms, esta de 12 ohms está en paralelo con esta de 6 ohms y nos dio una resistencia de 4 ohms. Ahora lo que tenemos es este circuito. Nuevamente podemos observar de aquí que solamente hay un camino para la corriente, por lo tanto la resistencia de 4 ohms con la resistencia de 8 ohms están en serie y podemos calcular su resistencia equivalente. Es decir, la resistencia equivalente para esas dos es la resistencia, vamos a llamarle, bueno, le llaman A, más la resistencia 7, pero simplemente es 4 ohms más 8 ohms, eso es
12 ohms. Y lo que debemos notar es que nuevamente esta resistencia la sustituimos por una sola, y esa resistencia, si analizamos otra vez este nodo con este nodo, podemos ver que esta resistencia y esta resistencia están conectadas a los nodos que están aquí. Por lo tanto, estas dos resistencias, la de 6 ohms con la de 12 ohms que acabamos de obtener, están en paralelo. Es decir, podemos calcular una nueva resistencia equivalente, que es 1 entre la resistencia 6 más 1 entre la resistencia que acabamos de obtener, que es de 12, y sería 1 entre 6 más 1 entre 12, eso es 0.25 ohms, y por lo tanto tomamos el recíproco, es 1 entre 0.25, y eso es igual a 4 ohms. Entonces en el siguiente circuito estas dos se sustituyen por una, esa va a estar en paralelo con esta, y también la voy a sustituir por una sola resistencia con valor de 4 ohms. Ok, entonces mi nuevo circuito, una vez que junté estas dos en serie, me da 12 ohms, en paralelo con la de 6 me da uno de 4, que es precisamente esta que tengo aquí. Ahora tengo que simplificar esto que está aquí. Nuevamente vamos de derecha a izquierda y nos fijamos otra vez en los nodos. Este nodo que está aquí une a esta resistencia de 4 ohms con esta de 8 ohms, y esas se devuelven a conectar acá. Sin embargo, antes de hacer esa simplificación, debemos notar que la resistencia de 4 ohms con la resistencia también de 4 ohms están en serie. Por lo tanto, debemos calcular esa resistencia equivalente, y bueno, ya lo hemos hecho varias veces. Entonces esa resistencia equivalente simple es 4 más 4, me da 8 ohms. Esa resistencia de 8 ohms va a estar en esta se simplifica en una sola, que va a estar en paralelo con esta resistencia de 8 ohms. Y nuevamente las resistencias en paralelo sabemos que es con esta expresión, entonces sería 1 entre 8, que corresponde a esta que está aquí, más 1 entre 8, que corresponde a esta que está aquí, y entonces esto es 2 octavos, esto es igual a un cuarto, y por lo tanto, no se les olvide, tomando el recíproco nos queda 4 ohms. Quiere decir que la simplificación de esta me va a dar 4 ohms, y es lo que voy a poner en el siguiente circuito. Ok, entonces lo que tenemos es que mi siguiente circuito, ya simplifiqué estas dos en serie, me da 8, en paralelo con esta de 8 me da esta de 4, y vuelvo a analizar mi circuito. Ahora lo que podemos ver es que por aquí pasa la corriente, por aquí pasa la corriente, solo hay un camino por estas dos resistencias, y por lo tanto están en serie. Y entonces la resistencia equivalente para esos dos, ya sabemos que si están en serie simplemente se suman. Es decir, la resistencia equivalente es 4 más 4, y estos son 8 ohms. Nuevamente analizamos los nodos. Este es un nodo y es la resistencia de 8 ohms, esta que está aquí. Está conectada en el mismo nodo con estas dos que dijimos que también es de 8 ohms. Quiere decir que esta, que vale 8 ohms ya simplificada, está en paralelo con la otra resistencia de 8 ohms, porque están conectadas en este mismo nodo aquí y en el mismo nodo acá. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 1 entre 8
más 1 entre 8. Las dos valen 8 ohms una vez que simplificamos. Y esto es 2 octavos, esto es 1/4. Por lo tanto, la resistencia equivalente al tomar el recíproco me queda 4 ohms. Es decir, la simplificación de estas dos con esta que están en paralelo me va a dar 4 ohms. Y finalmente me va a quedar esta resistencia con lo que salga de simplificar estas que tenemos aquí. Por lo tanto, de este circuito pasamos acá. Y entonces estas dos en serie me da 8 en paralelo con esta. Me da 4 ohms, que es esta resistencia que tengo aquí. Y finalmente para el último circuito pues podemos ver que la corriente que pasa por este resistor es la misma corriente que pasa por este otro resistor. Ahora está costando. Y por lo tanto estos circuitos están en serie. Y entonces la resistencia equivalente para estos dos pues no es otra cosa más que 6 más 4. Y esto es 10 ohms. Y esta ya es la resistencia equivalente de todo el circuito. Es decir, el circuito equivalente sería el siguiente. Entonces, una vez que hacemos estas dos en serie, el circuito equivalente me dice que tiene una resistencia de 10 ohms. Y con esto concluimos este ejemplo. Hasta el siguiente tutorial.